desencadenando esa situación hasta generar esta propuesta? Mira, yo soy de una generación que entra al partido ya desconforme. O sea, nosotros ya entramos con 18, 19 años con una mirada bastante crítica del partido, que empieza, digamos, a acentuarse paulatinamente con el transcurrir del tiempo, ¿no? Primero fuimos críticos dentro del Foro Ballista y hasta que nos sentimos que teníamos que irnos al Foro Ballista y nos fuimos al Foro Ballista. ¿Por qué? Porque sentíamos que terminaba siendo un sector que había perdido aquello que en algún momento tuvo de un planteo en algún sentido ballista ortodoxo, con una mirada del Estado distinta, con una mirada distinta dentro del partido, ¿no? Cuando el esquema era foro ballista, lista 15 de Jorge Valle, un planteo neoliberal desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del papel del Estado, y un pachequismo todavía muy vivito y coleando, digamos, una unión colorada y ballista. Entonces el planteo más que nos sentíamos identificados era ese, pero cuando iba caminando, íbamos haciendo nuestras primeras armas políticas, fuimos viendo que ese planteo en el Foro Ballista ya había quedado caduco y ya había una mirada muy reaccionaria, muy antifrentista. De hecho, aquella campaña que se basó en el 2004 en los spots, aquellos resaltando el pasado Tupamaro, de los Tupamaros, toda esa visión más de generación del cuco, ¿no? Entonces, no nos encontrábamos con el foro. Incluso el año siguiente de la elección de 2004 nosotros sacamos una lista en la interna esa, porque queríamos tener nuestra presencia en la convención nacional y departamental del partido, cosa que logramos, un lugar en la convención nacional y 2 en la departamental. Al año siguiente, ya con gobierno del frente, etc., me acuerdo de una anécdota que puede ser ilustrativa también de ya cómo estábamos críticos en aquel momento, ¿no? Sanguinetti nos cita a la casa de él, a los que éramos los jóvenes del Foro Ballista en ese momento, ¿no? Entonces nos dice que íbamos a arrancar con las típicas reuniones mensuales, que se hacía el foro mensual, se llamaba, en donde se reunía la dirigencia del Foro Ballista y era una reunión abierta en donde también cubría la prensa, etc. Entonces dice, no, tenemos que empezar con un planteo de renovación, tenemos que mostrar al Foro Ballista renovado, que se empieza a renovar, etc. Entonces por eso la reunión con ustedes, todos referentes jóvenes, y la idea es que ustedes hablen de esa primera reunión y después yo cierro el evento. ¿Está? Todo bien. Nos fuimos ahí, a los pocos días nos llama la secretaria a cada uno de nosotros y nos manda un PowerPoint, ¿no? En donde estaba lo que teníamos que decir. Entonces ya ahí ya dijimos, no, esto no, por lo menos yo no. Entonces, pero además no era solo lo que teníamos que decir, era que el mensaje que había que dar era de una confrontación con el Frente Amplio brutal a unos meses de instalado ese nuevo gobierno. Era, digamos, una especie de mate amargo al revés, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que dije que no iba a participar, a lo cual, bueno, se preocuparon de por qué no iba a participar, y intenté agarrar a Sanguinetti un día en la casa del partido para decirle a él en la cara que, mire, presidente, yo esto no lo siento, no me siento con este mensaje, con esta forma de comunicar, así que no voy a participar. Además de la forma, ¿no? No solo lo que se decía, sino cómo fue el mecanismo. Le dije y él me dijo, no, pero no entendés, vos fijate que el Frente nos enseñó cómo hay que ser oposición, hay que ser fuerte, hay que marcar los tantos todo el tiempo, la posición que nos hicieron ellos, etc. Yo digo, mire, presidente, yo no estoy de acuerdo con ese esquema, no estoy de acuerdo con esa forma, con ese tipo de planteo, no creo que sea lo que la gente espera de nosotros, mucho menos después de habernos comido la paliza que nos comimos, en donde la gente obviamente no está equivocada, los que estamos equivocados somos nosotros. Palabra más, palabra menos, es la anécdota. Después Sanguinetti me termina, esto también lo quiero decir porque es justo decirlo, Sanguinetti el día del foro mensual me llama y me dice, bueno, y al final no vas a hablar. Y yo, no, yo sigo igual, no voy a hablar, obviamente, yo no voy a decir algo que no siento. Y él me dijo, prepará lo que quieras y hablas igual. Y al final dije lo que quería en el foro mensual, pero digo, la mecánica era esa, y la mecánica era esa confrontación, entonces estaba incómodo. Después nos fuimos. Fundación de Vamos Uruguay. Al principio, Vamos Uruguay y Pedro Bordaberry y Vamos Uruguay sobre todo, era un sector que aspiraba a no hacer ese discurso. Pedro era aquel Pedro que ustedes conocían, recuerdan, de candidato a intendente de Montevideo, en donde era todo propuesta, era todo, digamos, una candidatura simpática,
de diálogo, de renovación, una cantidad de cosas. Después, Pedro, del 2007 en adelante, cuando fundamos Vamos Uruguay, la bandera era la renovación generacional, el generar espacios para que nuevos cuadros políticos emergieran en el Partido Colorado, el agarrar viejas banderas del Partido Colorado y hacernos sentir orgullosos. Colorado vota Colorado, ¿no? Toda la campaña aquella del 2009 de reafirmación de las cosas lindas que hizo el Partido Colorado por el país, el partido más grande de la historia, una cantidad de cosas. Los coloraditos, ustedes se acordarán de aquella, era todo un mensaje positivo, digamos, no tenía esa tonalidad ni conservadora, ni antifrentista, ni tampoco estaba muy ideológicamente parada en la cancha, ¿no? La bandera era renovación generacional, nuevas formas de hacer política, dejar viejos vicios políticos atrás del partido, digamos, tratar de ganarle a los sectores mayoritarios, de los expresidentes Jorge Valle y Julio María Sanguinetti, y una nueva generación al mando del partido. Todo eso estuvo bien hasta el 2010. En el 2010, que ahí empiezan a generarse mis diferencias con Vamos Uruguay y con Pedro, y que se mantienen durante todo el quinquenio, tienen como punto planteos ideológicos, primero, de decisiones estratégicas políticas de qué rumbo tomar. Ejemplo, Pedro cuando decide seguir un camino de herrerización de su discurso, apelando a que en el 2014, cuando fueran las elecciones, el herrerismo iba a quedar huérfano de líder, porque la calle Herrera no iba a ser candidato, ya había dicho que no iba a ser candidato, y los candidatos que había en el herrerismo, ninguno despegaba, ni el senador Heber, ni Analía Piñerúa, cuando todavía la calle Pou no estaba en el menú. Entonces su estrategia era, digamos, tener un discurso seductor para toda esa masa potencialmente votante del herrerismo, que huérfano de líder podía llegar a simpatizar con él, porque no simpatizaba con Larrañaga, y como iba a ganar Larrañaga en la interna, todo ese era el planteo por el cual se planteó una estrategia, digamos, política que Pedro siguió hasta la campaña. Bueno, yo no estaba de acuerdo, lo dije adentro, me pareció un error, pero él era el candidato y él era el que tenía que jugar ese partido, entonces que lo jugara. Eso a nivel general estratégico, pero después diferencias en despenalización del aborto y en cómo se procesó el tema. No solo la diferencia ideológica, filosófica, de que él estaba en contra y yo a favor, sino que aplicó la disciplina sectorial, algo que no creo y sigo no creyendo de que tenga que aplicarse en temas de conciencia. Diferencias en matrimonio igualitario, no fue tan traumático, en eso hubo libertad. Diferencias en despenalización del autocultivo de cannabis. Diferencias profundas, disciplina sectorial, no me dejaron votar ese artículo dentro del proyecto grande en la Cámara de Diputados. Diferencias en la mirada autocrítica del partido, ¿no? De lo que había sido el partido en las últimas décadas y sobre todo la mirada autocrítica en lo previo a la dictadura militar y, digamos, la autocrítica, yo creo que honesta, que había que hacer de mea culpa del papel del Partido Colorado, no como institución, pero sí como responsable directo e indirecto de situaciones que terminaron la dictadura militar, ¿no? Bueno, ahí encontramos muchas diferencias con Pedro Bordaberry, que siempre nos dijo, incluso hay un hecho concreto cuando los 40 años del golpe de Estado, de la disolución de las cámaras, que Ope Pasquea hace un discurso, asumiendo naturalmente, como no podía ser otra cosa, diciendo de que, bueno, nuestra responsabilidad había sido que quien firmó el decreto de disolución de las cámaras había sido alguien que había sido electo por el Partido Colorado, ¿no? Entonces, algo evidente, obvio, otra cosa sería querer tapar el sol con un dedo, ¿no? Bueno, eso generó un lío dentro de Vamos Uruguay tremendo, en el cual Pedro amagó con irse de la actividad y hasta nos dijo, si ustedes van a hablar del pasado, no cuenta conmigo, yo estoy solo para hablar del futuro. O sea, no, claramente pensamos distinto en cómo asumir y superar los errores del pasado del Partido Colorado en esas épocas. Bueno, ahí hay otras diferencias. El broche, digamos, de oro en donde se tensó muchísimo más la piola al final del quinquenio fue la concertación, ¿no? La concertación fue algo en el cual yo tuve desde el inicio en contra, pero siempre estuve en contra con la afinidad entre
la hermandad esa que se fue generando a partir de las familias ideológicas entre el Partido Nacional y el Partido Colorado. Y la concertación fue realmente una discusión interna en Vamos Uruguay en el partido que terminó de enrarecer más el clima de diferencias políticas e ideológicas que se fueron dando. Alguien me podrá preguntar, ¿y por qué terminaste votando con Pedro en el 2014? ¿No? ¿O por qué Pedro terminó votando contigo también? Porque llegamos a fin de 2013 con el lío de la concertación. Yo había militado 4 años dentro de Vamos Uruguay, dando mis batallas adentro, como no podía ser de otra manera, y si perdía acatando, como no puede ser de otra manera si vos sos demócrata y estás dentro de un sector. Pedro, estábamos a 6 meses de la elección, y si bien esto no fue nunca parte de una conversación explícita, obviamente, lo digo con naturalidad porque fue así, ni a Pedro le servía que yo me fuera 6 meses antes de la elección, cuando yo tenía dentro de Montevideo una de las estructuras más grandes de Vamos Uruguay a nivel político y territorial, ni a mí me servía, por supuesto tampoco, irme 6 meses antes de una elección cuando había trabajado desde el 2007. Creo que no era justo, después de haber trabajado, después de haberme tragado unos cuantos sapos y culebras y amarguras por no poder votar lo que quería y por ser leal al sector, no estar en esa elección. Entonces, claro, el año electoral tuvo sus particularidades y las rupturas